Meningitis. La meningitis es una inflamación de las meninges, que son las membranas que recubren el encéfalo y la médula espinal. Esta inflamación suele ser causada por una infección, aunque también puede tener otras causas. En general, las infecciones pueden ser de origen viral, bacteriano o fúngico, pero también hay casos provocados por enfermedades autoinmunes como el lupus, por medicamentos, por traumatismos o incluso por metástasis de tumores. Si vamos al origen de la palabra, meningitis viene del griego menings, que significa membrana, y itis, que indica inflamación. Las meninges están formadas por 3 capas. La más externa es la dura madre, que está justo debajo del cráneo. Luego viene la aracnoides, que se encuentra entre la dura madre y la pia madre. Finalmente, la más interna es la pia madre, que está adherida directamente al tejido nervioso. En muchos casos, la inflamación no se limita a las meninges y se extiende al tejido cerebral, por lo que el término más correcto en esos casos sería meningoencefalitis. Desde el punto de vista epidemiológico, la meningitis es una enfermedad que existe en todo el mundo. Es endémica, lo que quiere decir que siempre hay casos en circulación, aunque en ciertos momentos o lugares puede haber brotes epidémicos. Puede afectar a personas de cualquier edad, y los microorganismos responsables suelen variar dependiendo de la edad del paciente y de sus condiciones de salud. En cuanto a la causa, aproximadamente el 50% de los casos de meningitis son virales, un 40% son bacterianos y el resto, alrededor del 10%, se debe a otras causas. Dentro de las virales, que son las más frecuentes, el grupo más común son los enterovirus, que incluyen virus como el Coxsackie, poliovirus, hechovirus y los enterovirus humanos 68 al 71. También pueden estar implicados virus como el herpes simple tipo 1 y 2, el virus varicela zoster o el virus de Epstein-Barr, entre otros. Cuando hablamos de meningitis bacteriana, es muy importante tener en cuenta la edad del paciente, porque los gérmenes más comunes cambian según esa variable. En los recién nacidos hasta los 3 meses, el más frecuente es el Streptococcus agalactiae del grupo B. También pueden causar meningitis Escherichia coli y Listeria monocytogenes. En niños de 3 meses a 18 años predominan Neisseria meningitidis, meningococo, Streptococcus pneumoniae neumococo, Haemophilus influenzae tipo B, y en algunos casos también E. coli. En adultos jóvenes de 18 a 50 años, los principales son el neumococo y el meningococo, seguidos por Haemophilus. En mayores de 50 años, embarazadas o personas inmunocomprometidas, el más común es el Streptococcus pneumoniae. Pero siempre hay que considerar la posibilidad de Listeria monocytogenes, así como bacilos gram-negativos de origen intestinal. En los casos donde hay antecedentes de procedimientos neuroquirúrgicos, como derivaciones ventriculoperitoneales, punciones lumbares o craniotomías, los gérmenes más frecuentes suelen ser Staphylococcus aureus, Staphylococcus epidermidis y Pseudomonas aeruginosa. Además, hay grupos con factores de riesgo especiales. Por ejemplo, en pacientes diabéticos, alcohólicos o con infecciones urinarias recurrentes, es frecuente encontrar meningitis causada por bacilos gram-negativos de origen entérico. Finalmente, existen otras causas menos frecuentes de meningitis. Entre las bacterianas, destaca el Mycobacterium tuberculosis, responsable de la meningitis tuberculosa. También hay meningitis causadas por enfermedades neoplásicas, como metástasis al sistema nervioso central, o por enfermedades autoinmunes como el lupus. Los hongos también pueden ser responsables, especialmente en inmunocomprometidos, como Cryptococcus neoformans o Histoplasma capsulatum. Entre los parásitos se incluyen el cisticerco, Toxoplasma gondii, Trypanosoma cruzi y algunas amebas. Incluso algunos medicamentos, como los antiinflamatorios no esteroides, pueden desencadenar una meningitis. Y por supuesto, los traumatismos craneoencefálicos graves también son una causa importante. Cuando hablamos de meningitis de origen infeccioso, que son los casos más frecuentes, es importante entender cómo se transmite el microorganismo causante. Generalmente, el proceso comienza con la colonización de las vías respiratorias superiores, especialmente por bacterias o virus. Esta colonización puede producirse por distintas vías. La más común es la vía aérea, a través de gotas o aerosoles que una persona infectada libera al toser, estornudar o incluso al hablar. Este mecanismo es especialmente frecuente en las meningitis virales y bacterianas. Otra forma de transmisión es la vía fecal-oral, que suele estar asociada a bacterias de origen intestinal.
En estos casos, el microorganismo ingresa por contacto con superficies contaminadas o alimentos mal manipulados. También existe la vía vertical, que ocurre durante el parto, cuando el bebé atraviesa el canal de parto y entra en contacto con microorganismos presentes en la vagina de la madre. Un ejemplo muy claro de esto es el Streptococcus agalactiae del grupo B, que puede colonizar a la madre y transmitirse al recién nacido durante el nacimiento. Además de estas vías, hay otras formas en las que los gérmenes pueden alcanzar el sistema nervioso central. Por ejemplo, mediante diseminación hematógena, es decir, cuando una infección en otra parte del cuerpo pasa al torrente sanguíneo y desde allí llega al encéfalo. También puede ocurrir una extensión directa desde focos cercanos, como una sinusitis, una mastoiditis o una osteomielitis del cráneo. Y por supuesto, hay situaciones en las que el microorganismo se introduce de forma directa, como en los procedimientos neuroquirúrgicos donde se rompe la barrera protectora del sistema nervioso. Desde el punto de vista fisiopatológico, el proceso más frecuente comienza con la colonización de la nasofaringe. A partir de ahí, dependiendo de la capacidad del patógeno para invadir tejidos y de la respuesta inmune del paciente, el microorganismo puede entrar en la sangre, provocando una bacteriemia. Una vez en la circulación, los gérmenes pueden alcanzar el plexo coroideo, que es la estructura responsable de producir el líquido cefalorraquídeo, LCR, en los ventrículos del cerebro. Desde ese punto, el patógeno puede acceder al espacio subaracnoideo, que es donde circula el LCR, y allí comienza a multiplicarse. El problema es que el LCR tiene muy poca capacidad defensiva, contiene niveles bajos de inmunoglobulinas y de proteínas del complemento, que son fundamentales para la respuesta inmune. Esto permite que los microorganismos se reproduzcan con facilidad. Ahora bien, el mayor daño no lo produce directamente el microorganismo, sino la respuesta inflamatoria del propio organismo. Cuando los gérmenes se destruyen, liberan sustancias que estimulan la producción de citocinas inflamatorias, como el factor de necrosis tumoral alfa, TNF, alfa, y la interleucina 1, IL-1. Estas citocinas provocan una serie de alteraciones importantes. En primer lugar, aumentan la permeabilidad de la barrera hematoencefálica, lo que permite que entren células inflamatorias y proteínas al LCR. Esto genera un edema vasogénico, que es una acumulación de líquido por fuera de las células. También se produce un exudado inflamatorio que obstruye la circulación y reabsorción del LCR, lo que puede llevar a una hidrocefalia y a un edema intersticial. A esto se suma el edema citotóxico, donde las propias células del cerebro se hinchan, lo cual agrava aún más el cuadro. Todas estas alteraciones aumentan el riesgo de complicaciones graves, como convulsiones, accidentes cerebrovasculares, hipertensión intracraneal e incluso coma, si no se actúa de forma rápida y adecuada. Cuando se trata de meningitis, es fundamental reconocer los signos y síntomas para hacer un diagnóstico precoz y actuar rápidamente. Generalmente, después de un periodo de incubación de unos 3 a 4 días, comienzan a aparecer los primeros síntomas. En términos generales, las meningitis bacterianas suelen tener una presentación más rápida, grave y fulminante en comparación con las virales, que tienden a ser más leves y, en muchos casos, autolimitadas. Hay una tríada clásica que todo profesional de la salud debería tener presente: fiebre, cefalea y rigidez de nuca. Si bien no todos los pacientes presentan los 3 síntomas, su presencia conjunta es muy sugestiva de meningitis. Los síntomas se pueden organizar en 3 grandes categorías: síndrome toxémico, donde predomina la fiebre alta, presente en más del 95% de los casos, y la alteración del estado mental, como la confusión, que se observa en aproximadamente el 75% de los pacientes. Síndrome de irritación meningea, que incluye una cefalea holocraneana intensa, muchas veces pulsátil o constante, y rigidez de nuca, que impide al paciente mover el cuello con normalidad. Además, existen signos clínicos clásicos que pueden ayudar al diagnóstico. El signo de Kernick, donde al elevar la pierna con la cadera flexionada en 90 grados, el paciente no puede extender la rodilla debido al dolor y contractura. El signo de Brudzinski, que se observa cuando al flexionar el cuello del paciente, este responde con una flexión involuntaria de las caderas y rodillas. El signo de la Sege, que provoca dolor en el trayecto del nervio ciático al elevar pasivamente la pierna extendida. El signo de Lewinson, que se refiere a la incapacidad de llevar el mentón al pecho estando sentado, con la boca cerrada. Y el signo de Nafziger, en el cual se produce dolor dorsal al comprimir las yugulares por unos segundos, lo que sugiere un aumento de la presión intracraneal.
Luego está el síndrome de hipertensión intracraneana, que se manifiesta con cefalea, náuseas y vómitos en proyectil, especialmente en las fases más avanzadas de la enfermedad. En los lactantes y niños pequeños, los síntomas pueden ser mucho más inespecíficos. A veces lo único que se observa es dificultad para alimentarse, llanto persistente, irritabilidad o rigidez corporal. Por eso, es fundamental tener un alto índice de sospecha en cualquier niño con fiebre sin un foco claro. En cuanto a observaciones clínicas más específicas, hay que tener en cuenta que algunos síntomas pueden orientar hacia ciertos agentes causales. Por ejemplo, la parálisis del nervio facial, sépsimo par, y la oftalmoplejía son signos que se ven con frecuencia en meningitis por Streptococcus pneumoniae. La meningoencefalitis herpética, por otro lado, puede simular una meningitis bacteriana aguda, pero con una presentación que incluye afasia, ataxia, paresias y convulsiones. Es decir, hay mayor compromiso neurológico focal. En pacientes con VIH es común observar meningitis con afectación de nervios craneales, especialmente el trigémino, V, facial, faciete y vestíbulo coclear, o CHOVE. En el caso de la meningitis tuberculosa, el curso clínico puede dividirse en 3 estadios. El primero es bastante inespecífico, con síntomas como malestar general, febrícula y decaimiento que pueden durar semanas. El segundo es el ideal para hacer el diagnóstico, ya que comienzan a aparecer los signos meningeos clásicos junto con parálisis de pares craneales, hemiparesia o confusión. El tercer estadio es más avanzado y se caracteriza por un estado de estupor o coma, movimientos involuntarios como coreoatetosis y convulsiones. Aunque en general tiene una evolución subaguda, en algunos casos puede iniciarse bruscamente. Otro cuadro importante a mencionar es la meningococcemia, una forma grave y fulminante de infección causada por Neisseria meningitidis. En estos casos, la infección no se limita a las meninges, sino que hay una diseminación bacteriana generalizada, con liberación masiva de endotoxinas que dañan el endotelio vascular. Esto produce un aumento de la permeabilidad capilar, necrosis del endotelio, y puede desencadenar una coagulación intravascular diseminada. Desde el punto de vista clínico, además de los síntomas típicos de meningitis, se pueden observar lesiones purpúricas o petequiales en la piel, que son manchas rojas o violáceas diseminadas. Estas lesiones deben diferenciarse de otras causas de petequias. Y una herramienta útil es el llamado test del vaso, que consiste en presionar la lesión con un objeto transparente. Si no desaparece al aplicar presión, es más probable que se trate de una púrpura. También pueden presentarse otros signos como fotofobia, hemorragias internas, signos abdominales como el de McBurney e incluso complicaciones endocrinas como el síndrome de Waterhouse-Friderichsen, que implica una insuficiencia suprarrenal aguda. Finalmente, es importante recordar que cuanto más se aleja el cuadro clínico del patrón típico de meningitis, peor suele ser el pronóstico, lo que hace imprescindible mantener siempre un alto nivel de sospecha clínica. Para diagnosticar una meningitis, el primer paso fundamental es realizar una evaluación clínica completa del paciente. Esto incluye un examen físico general, un examen neurológico detallado y una anamnesis minuciosa en la que el médico indaga sobre posibles factores de riesgo. Es importante saber si el paciente ha tenido contacto con personas enfermas, si ha viajado recientemente o si ha estado expuesto a situaciones que puedan facilitar la infección. Cuando hay sospecha de meningitis, se debe hacer una punción lumbar para obtener una muestra de líquido cefalorraquídeo, LCR, que será analizada posteriormente. Ahora bien, esta punción no se puede hacer en todos los casos. Está absolutamente contraindicada cuando se sospecha de hipertensión endocraneana con riesgo de herniación cerebral. También existen contraindicaciones relativas como infecciones en el lugar de punción, alteraciones del estado de conciencia, papiledema, signos de daño neurológico severo, como decorticación o descerebración, convulsiones, estupor o coma. En estos escenarios, es recomendable realizar primero estudios por imágenes, como una tomografía o una resonancia magnética, antes de proceder con la punción. Es clave iniciar el tratamiento antibiótico empírico antes de realizar estos estudios, especialmente si hay fuerte sospecha de infección bacteriana. La punción lumbar suele hacerse entre las vértebras lumbares L3, L4 o L4-5, aunque el rango permitido va desde el 1 hasta 1. Una vez obtenida la muestra, se realiza el análisis del LCR. Se evalúan distintos parámetros. Por ejemplo, la presión de apertura normalmente es menor a 18 cmH2O, pero si está elevada, puede ser un indicio de meningitis bacteriana. El color del LCR en condiciones normales debe ser transparente, parecido al agua, pero cuando hay infección bacteriana tiende a volverse turbio.
En cuanto al recuento celular, lo habitual es encontrar hasta 4 células por milímetro cúbico, predominantemente linfocitos y monocitos. En las meningitis bacterianas se observa un aumento importante del número de células, especialmente polimorfonucleares o neutrófilos. En las meningitis virales o fúngicas, por el contrario, predominan los linfocitos. El análisis bioquímico también es muy revelador. Las proteínas del LCR deberían estar por debajo de 30 mg, dl. La glucosa, idealmente, debe superar las 2/3 partes de la glucemia del paciente. Si la glucosa está baja, eso es un hallazgo típico en meningitis bacteriana o fúngica, mientras que en la meningitis viral suele mantenerse normal. Otras pruebas útiles incluyen la aglutinación por látex, que detecta antígenos bacterianos de forma rápida, aunque no muy sensible, y el isoelectroenfoque, que también identifica proteínas bacterianas. Además, se realizan exámenes microbiológicos como la tinción de Gram, los cultivos y, en casos específicos, PCR para identificar el ADN del microorganismo. La bacterioscopía de Gram tiene la ventaja de ofrecer resultados rápidos, lo cual permite iniciar el tratamiento empírico de inmediato según el tipo de bacteria que se observe. Por ejemplo, si se ven cocos Gram positivos, podemos pensar en Streptococcus del grupo B o Staphylococcus aureus. Si se observan Diplococos Gram positivos, probablemente se trate de Streptococcus pneumoniae. Los diplococos Gram negativos son característicos de Neisseria meningitidis. Si aparecen bacilos Gram negativos o cocobacilos pleomorfos, se puede pensar en Haemophilus influenzae tipo B. También puede aparecer Listeria monocytogenes, que es un bacilo Gram positivo, o incluso Mycobacterium tuberculosis, que se identifica como bacteria ácido-alcohol resistente. Entonces, ¿cómo se diferencia el tipo de microorganismo causante? En general, la meningitis bacteriana se caracteriza por un LCR, con muchas células polimorfonucleares y glucosa baja. La meningitis viral, en cambio, muestra linfocitos predominantes y glucosa normal. La meningitis fúngica también tiene linfocitos elevados, pero con glucosa baja. A continuación, se puede clasificar el LCR según la causa probable. En la meningitis bacteriana, el número de células es muy alto, con predominio de neutrófilos, proteínas elevadas y glucosa baja. En la meningitis viral, hay entre 5 y 500 células, usualmente linfocitos, proteínas normales o levemente aumentadas y glucosa normal. En la meningitis fúngica, el recuento celular es menor, 1 a 100, con linfocitos, proteínas elevadas y glucosa normal o disminuida. La meningitis tuberculosa muestra cientos de células, todas linfocíticas, proteínas muy altas y glucosa muy baja. En la meningitis herpética se ve un patrón similar al viral: linfocitos, proteínas normales o elevadas y glucosa normal. En casos como la meningitis toxoplasmótica o por cisticercosis, puede haber valores normales o alteraciones leves con presencia de linfocitos e incluso eosinófilos. Los valores normales del LCR, por si hay dudas, incluyen hasta 4 células, proteínas por debajo de 40 mg, dl y glucosa que represente al menos 2/3 de la glucemia. En cuanto a los criterios diagnósticos según la causa, podemos hacer un repaso. La meningococcemia sin meningitis se diagnostica clínicamente por la presencia de fiebre alta, petequias y signos de sepsis. Los hemocultivos y el LCR pueden apoyar el diagnóstico. La meningitis meningocócica se confirma observando el germen en el LCR mediante bacterioscopía, cultivo o pruebas rápidas como aglutinación por látex o CF. Cuando hay meningitis meningocócica con meningococcemia, se pueden utilizar los mismos métodos anteriores, aunque la presencia de petequias ya sugiere diseminación sistémica. La meningitis tuberculosa requiere baciloscopia del LCR junto con la evaluación clínica y epidemiológica. Su evolución es subaguda, lenta y suele haber signos radiológicos característicos. Si no se identifica un agente específico, pero los hallazgos del LCR son compatibles con infección, se puede diagnosticar una meningitis bacteriana no especificada. También puede ocurrir una meningitis no especificada, cuando no se tiene una etiología clara en fases iniciales del estudio. La meningitis viral suele diagnosticarse por exclusión, con un LCR que muestra linfocitos, proteínas levemente elevadas y glucosa normal. Las meningitis por hongos o parásitos requieren estudios específicos: cultivo, aglutinación por látex o CIEF, según el agente. La meningitis por Haemophilus influenzae tipo B se confirma con bacterioscopía, cultivo o pruebas rápidas.
Finalmente, la meningitis por neumococo también se diagnostica por bacterioscopía, cultivo o aglutinación, y es importante saber qué es la que tiene mayor tasa de letalidad entre las meningitis bacterianas. Ahora vamos a hablar de los exámenes complementarios en el contexto de una meningitis. Estos estudios no solo ayudan a confirmar el diagnóstico, sino también a evaluar posibles complicaciones y a descartar otras enfermedades que puedan parecerse. Lo primero que se suele solicitar es un hemograma completo. Este análisis permite detectar leucocitosis, que sugiere infección bacteriana, o linfocitosis, que es más típica de las infecciones virales. También se mide la proteína C reactiva, PCR, que es un marcador de inflamación aguda y puede estar muy elevada en infecciones bacterianas. Después, se evalúa la función renal a través de la creatinina y la urea, y se revisan los electrolitos, especialmente el sodio, ya que es común encontrar hiponatremia por síndrome de secreción inadecuada de ADH-SADH en el contexto de meningitis. También se estudia la función hepática con pruebas como TGO, TGP, GGT, fosfatasa alcalina y bilirrubinas, y se mide la glucemia, ya que una glucosa muy baja en el LCR suele asociarse a formas graves de meningitis bacteriana. Además, en ciertos casos se solicitan amilasa y lipasa para descartar pancreatitis, CPK, si hay sospecha de daño muscular, y un coagulograma, ya que algunos pacientes pueden desarrollar trastornos de coagulación, como coagulación intravascular diseminada. Antes de iniciar los antibióticos, es fundamental tomar hemocultivos, y lo ideal es hacerlo desde al menos 2 sitios periféricos diferentes. También se puede pedir un urocultivo y un análisis de orina para descartar otros posibles focos infecciosos. En cuanto a los estudios por imágenes, una radiografía de tórax puede ser útil si se sospecha que el foco primario está en los pulmones. La tomografía computada o la resonancia magnética de cráneo, preferentemente con contraste, se reservan para casos con alteración del estado de conciencia, convulsiones o signos de hipertensión intracraneana. Por ejemplo, en la meningoencefalitis herpética se suelen ver alteraciones en el lóbulo temporal, mientras que en la meningitis tuberculosa se pueden observar hallazgos como hidrocefalia, captación anormal de meninges basales, infartos o tuberculomas. Respecto a los hallazgos esperados en el líquido cefalorraquídeo, LCR, en una meningitis bacteriana se espera encontrar más de 1000 células por milímetro cúbico, con predominio de neutrófilos, glucosa baja menos de 40 mg/dl, proteínas elevadas y presión de apertura aumentada. En cambio, en una meningitis viral suele haber menos de 500 células, con predominio linfocitario, glucosa normal y proteínas solo ligeramente aumentadas. Ahora bien, hay muchas enfermedades que pueden parecerse a una meningitis, por eso es clave conocer los diagnósticos diferenciales. Algunas de las condiciones que hay que considerar incluyen la influenza, los accidentes cerebrovasculares, sobre todo si hay signos neurológicos focales, las migrañas con fotofobia, los tumores cerebrales, la neurocisticercosis, la trombosis venosa cerebral, las encefalitis, abscesos, mielitis transversa, fiebre tifoidea, episodios postictales, hipertensión intracraneana idiopática y secuelas neurológicas de una endocarditis infecciosa. En cuanto a las complicaciones, si no se trata a tiempo, una meningitis puede derivar en problemas severos. Uno de ellos es el absceso cerebral, que requiere cirugía. También puede haber colecciones subdurales que comprimen el cerebro, cerebritis que puede evolucionar a absceso, o ventriculitis si la infección alcanza los ventrículos. La hipertensión intracraneana puede aparecer por edema o hidrocefalia, esta última especialmente común en la meningitis tuberculosa. Otras complicaciones incluyen trombosis de los senos venosos, vasculitis cerebral, infartos, mielitis transversa, convulsiones, coma, shock séptico, afectación de nervios craneales y síndrome de secreción inadecuada de ADH. Por último, el pronóstico varía mucho según el tipo de meningitis. Las formas virales suelen tener una evolución benigna y sin secuelas. Las bacterianas, en cambio, pueden ser graves. Por ejemplo, Streptococcus pneumoniae tiene una tasa de letalidad de hasta un 30%, Neisseria meningitidis alrededor del 10%, y Haemophilus influenzae tipo B cerca del 5%, aunque esta última puede dejar secuelas importantes, como sordera. Existen algunos factores de mal pronóstico que hay que tener en cuenta. Edad muy joven o muy avanzada, disminución del nivel de conciencia, signos de hipertensión intracraneana
Necesidad de soporte ventilatorio o presencia de shock, diagnóstico y tratamiento tardíos. Hallazgos severos en el LCR como glucosa muy baja o proteínas muy altas, y convulsiones en las primeras 24 horas del cuadro. Todos estos datos ayudan a anticipar complicaciones y a guiar el manejo clínico del paciente. Cuando hablamos del tratamiento de la meningitis, hay una palabra que resume todo lo que se debe hacer: rapidez. Es fundamental actuar sin perder tiempo. Eso significa ser rápido para hacer el diagnóstico, rápido para empezar el tratamiento, rápido para notificar a las autoridades sanitarias en caso necesario y también para tomar medidas de prevención con los contactos cercanos del paciente. Una vez que se sospecha o confirma el diagnóstico, todos los pacientes deben ser internados inmediatamente. En los casos más graves, se requiere internación en una unidad de terapia intensiva, UTI, y dependiendo del microorganismo responsable, puede ser necesario aplicar medidas de aislamiento respiratorio para prevenir contagios, especialmente si se trata de gérmenes como Haemophilus influenzae o Neisseria meningitidis. Más allá de la causa específica, hay ciertas medidas generales que se deben aplicar a todos los pacientes. Primero, el aislamiento respiratorio. Este se mantiene hasta que se descarte que el paciente tenga una meningitis causada por agentes altamente transmisibles. Si la infección se confirma, el aislamiento debe continuar por lo menos durante las primeras 72 horas después de haber comenzado el tratamiento antibiótico. En cuanto a la posición del paciente, es importante mantener la cabecera de la cama elevada entre 30 y 45 grados, con la cabeza en una posición neutra. Esta postura ayuda a facilitar el retorno venoso desde el cerebro y a disminuir el riesgo de hipertensión intracraneana. También se debe implementar una monitorización continua, ajustada según la gravedad del cuadro. Esto incluye control de la frecuencia cardíaca mediante monitor, medición de la saturación de oxígeno, control de la presión arterial, ya sea de forma no invasiva o invasiva, capnografía si el paciente está intubado, presión venosa central, temperatura corporal y diuresis por hora. En situaciones más críticas, se puede considerar la necesidad de medir directamente la presión intracraneana. Con respecto a la hidratación, se debe mantener una adecuada volemia, lo que garantiza una buena perfusión cerebral sin correr el riesgo de inducir hiponatremia. Un esquema posible es administrar solución fisiológica al 9%, por ejemplo, 500 ml por vía endovenosa cada 6 horas, aunque esto siempre debe ser ajustado por el equipo médico según las condiciones del paciente. La vía aérea y la oxigenación también deben estar aseguradas. Los objetivos son claros: mantener una presión parcial de oxígeno por encima de 60 o 70 mmHg, una presión de dióxido de carbono entre 30 y 40 mmHg y una saturación de oxígeno superior al 95%. Si no se logran estos valores con oxígeno suplementario, hay que considerar la intubación orotraqueal y el inicio de ventilación mecánica. En caso de que el paciente presente convulsiones, se debe iniciar tratamiento anticonvulsivante. Una de las opciones es la fenitoína. Se administra primero una dosis de ataque de 15 a 20 mg por kilo de peso por vía endovenosa y luego se continúa con una dosis de mantenimiento de 100 mg cada 8 horas. Según el tipo de convulsión, podrían utilizarse otros anticonvulsivantes. El control del dolor y de la fiebre también forma parte del tratamiento. Existen varias opciones farmacológicas, por ejemplo, dipirona, metamizol, que puede administrarse en adultos a una dosis de 1000 miligramos por vía endovenosa cada 6 horas. En niños, la dosis varía según el peso corporal. Ketoprofeno, que también se puede usar para el dolor, a razón de 100 mg por vía endovenosa cada 6 horas en adultos. En casos de dolor más intenso, se puede recurrir a morfina, con dosis de 1 a 4 mg por vía endovenosa cada 4 horas, según la necesidad del paciente. Por último, es importante recordar que todos los pacientes deben ser hospitalizados. Y si la meningitis está causada por un agente altamente transmisible, se debe mantener el aislamiento respiratorio hasta confirmar o descartar la infección. Si el agente se confirma, el aislamiento debe mantenerse por al menos 72 horas desde que se inicia el tratamiento con antibióticos. Esto es clave para proteger tanto al personal de salud como a otros pacientes y familiares. Cuando enfrentamos una meningitis bacteriana, es fundamental actuar con rapidez. Una vez que se obtienen las muestras necesarias para el cultivo, el tratamiento debe iniciarse lo antes posible. No se debe esperar a realizar estudios por imágenes si estos pudieran retrasar la administración de los antibióticos. En este contexto, el tratamiento se basa principalmente en antibióticos de amplio espectro y, en ciertos casos, en el uso de corticoides. Inicialmente,
Como no se conoce con certeza el microorganismo responsable, se comienza con un esquema empírico, es decir, con una combinación de antibióticos que cubra los gérmenes más frecuentes según la edad y el estado del paciente. Luego, cuando los estudios microbiológicos identifican el agente causal, se ajusta el tratamiento de manera dirigida. Un aspecto clave en el manejo inicial es la administración precoz de corticoides, particularmente dexametasona, antes de iniciar el antibiótico. Diversos estudios han demostrado que el uso de dexametasona en casos de meningitis causada por Streptococcus pneumoniae o Haemophilus influenzae puede reducir la inflamación del sistema nervioso central, disminuyendo así la mortalidad y las secuelas neurológicas. El mecanismo se basa en prevenir la intensa respuesta inflamatoria que ocurre cuando los antibióticos destruyen las bacterias, ya que esa lisis libera componentes que pueden agravar el daño neurológico. Sin corticoides, este proceso inflamatorio puede ser mucho más severo. La dexametasona se administra por vía endovenosa, preferentemente hasta 30 minutos antes del antibiótico, a una dosis inicial de 0,4 mg por kilo, seguida de 0,15 mg/kilo cada 6 horas durante 4 días. Es importante tener en cuenta que este medicamento puede disminuir la penetración de la vancomicina a través de la barrera hematoencefálica. Por ese motivo, si se sospecha una infección por neumococo resistente a penicilina, se recomienda añadir rifampicina al esquema terapéutico. La rifampicina se puede administrar por vía oral o también fraccionada cada 12 horas. Su dosificación varía según el peso del paciente. En menores de 20 kilos se usa una dosis de 10 mg por kilo por día, mientras que en adultos puede llegar a 600 mg por día. En cuanto a los antibióticos, los esquemas empíricos se organizan según grupos etarios y condiciones clínicas. Por ejemplo, en recién nacidos hasta los 3 meses de vida, se suele usar una combinación de ampicilina con cefotaxima o ceftriaxona. En los niños de 3 meses a 18 años, se recomienda ceftriaxona o cefotaxima, ambas asociadas con vancomicina para cubrir cepas resistentes. En adultos jóvenes, entre 18 y 50 años, el esquema es similar, pero con dosis adaptadas al peso y edad. En pacientes mayores de 50 años, inmunosuprimidos o embarazadas, se requiere una cobertura más amplia que incluya Listeria monocitogenes, por lo que se emplean combinaciones con ampicilina, cefotaxima, ceftriaxona o incluso cefepima y vancomicina. Finalmente, en contextos especiales como traumatismos craneales, neurocirugías recientes, infecciones hospitalarias o pacientes con inmunocompromiso severo, los esquemas incluyen combinaciones de ampicilina con meropenem o ceftazidima, junto con vancomicina. Una vez identificado el agente causal, el tratamiento se debe ajustar. En el caso de Haemophilus influenzae, se puede continuar con ceftriaxona, cefotaxima o cefepima durante un periodo de 7 a 10 días. Para Neisseria meningitidis, se puede usar penicilina G cristalina, ampicilina o ceftriaxona. La duración suele ser de 7 a 10 días. Si el agente es Streptococcus pneumoniae y la cepa es sensible, se puede tratar con penicilina G sola. Si presenta sensibilidad intermedia, se recomienda usar ceftriaxona. En casos de resistencia a penicilina, se debe emplear ceftriaxona combinada con vancomicina y rifampicina, especialmente si se están usando corticoides. Cuando el agente identificado es Listeria monocitógenes, el tratamiento se basa en ampicilina combinada con gentamicina. Para Staphylococcus aureus, si es sensible a meticilina, se puede utilizar oxacilina. Si es resistente, como en el caso del MRSA, se recurre a vancomicina. Para enterobacterias, se puede optar por ampicilina más gentamicina o ceftriaxona sola. En casos de Pseudomonas aeruginosa, el tratamiento indicado es ceftazidima por un mínimo de 21 días. En el caso particular de la meningococcemia, que es una forma diseminada y potencialmente fulminante de infección por Neisseria meningitidis, todos los pacientes deben ser manejados bajo aislamiento respiratorio estricto. Incluso aquellos en los que el diagnóstico aún no se ha confirmado deben permanecer aislados. Además del aislamiento, se deben aplicar todas las medidas de soporte propias del manejo de una sepsis grave. La antibioticoterapia empírica debe iniciarse inmediatamente. La primera elección suele ser ceftriaxona. En niños se administra a 100 mg/kg día en 2 dosis fraccionadas. En adultos, la dosis es de 2 gramos cada 12 horas por vía endovenosa durante 7 a 14 días. Como alternativas, se puede utilizar cefotaxima, cloranfenicol o penicilina G cristalina, dependiendo del contexto clínico y de la sensibilidad del germen. Un
Un caso especial dentro de la meningocosemia es la púrpura fulminante, una manifestación extremadamente grave que cursa con coagulación intravascular diseminada y necrosis cutánea extensa. En estos pacientes, algunos estudios han demostrado que el uso del concentrado de proteína C humana puede ser beneficioso, ya que contribuye a mejorar las alteraciones de la coagulación propias de esta enfermedad. El concentrado se administra inicialmente a una dosis de 100 a 120 unidades internacionales por kilo. Posteriormente, se aplican 3 dosis de 60 a 80 unidades cada 6 horas, con el objetivo de alcanzar una actividad de proteína C cercana al 100%. Después de eso, se continúa con una dosis de mantenimiento de 45 a 60 unidades por kilo cada 6 horas, para mantener la actividad por encima del 25%. Finalmente, en los casos más severos de púrpura fulminante pueden ser necesarios desbridamientos quirúrgicos de las áreas afectadas por necrosis. En situaciones extremas, donde hay daño profundo de los tejidos, puede llegar a ser necesaria la amputación de dedos o miembros comprometidos. En resumen, el manejo de la meningitis bacteriana y de la meningocosemia requiere una respuesta rápida, adecuada selección empírica de antibióticos, administración precoz de corticoides cuando está indicado, ajuste según los hallazgos microbiológicos y soporte intensivo cuando el cuadro se complica. La clave del éxito terapéutico radica en el diagnóstico temprano, la acción inmediata y el seguimiento riguroso. Tratamiento de la meningitis tuberculosa. En primer lugar, es importante entender que la vacunación contra la tuberculosis, si bien es una herramienta clave de prevención, no impide por completo la meningitis tuberculosa. Lo que hace es reducir el riesgo de presentarla y atenuar su gravedad en caso de que ocurra. Cuando un paciente es diagnosticado con meningoencefalitis tuberculosa, el tratamiento debe iniciarse inmediatamente y es bastante prolongado. En adultos y adolescentes, el esquema de elección tiene una duración total de 12 meses, divididos en 2 fases. Una fase intensiva de 2 meses con 4 fármacos rifampicina, isoniazida, piracinamida y etambutol, seguida de una fase de mantenimiento de 10 meses con rifampicina e isoniazida. Este esquema recibe el nombre de RHZE en la fase intensiva y RH en la fase de mantenimiento. Las formulaciones están diseñadas en comprimidos combinados, lo que significa que un solo comprimido puede contener más de un principio activo. Estos comprimidos deben tomarse con el estómago vacío, idealmente 30 minutos antes de las comidas o 2 horas después, y toda la dosis diaria debe ser ingerida de una sola vez. Además del esquema antibiótico, se debe añadir corticoides al tratamiento, especialmente en casos graves. Se puede utilizar prednisona por vía oral en dosis de 1 a 2 mg kilogramo día o dexametasona intravenosa en dosis de 0, 3 a 0, 4 mg kilogramo día. Esta terapia antiinflamatoria debe mantenerse entre 4 y 8 semanas, con una reducción progresiva de la dosis en las 4 semanas siguientes. Este enfoque tiene como objetivo limitar el daño neurológico por la inflamación meningea. Para mejorar la recuperación funcional y prevenir secuelas, se recomienda iniciar fisioterapia tempranamente en estos pacientes. La dosificación del esquema RHZE se ajusta al peso corporal. Por ejemplo, un paciente que pesa entre 20 y 35 kilogramos debe recibir 2 comprimidos diarios durante los 2 primeros meses. Aquellos con 36 a 50 kilogramos reciben 3 comprimidos. Los de 51 a 70 kilogramos reciben 4, y los que superan los 70 kilogramos deben tomar 5 comprimidos diarios. En la fase de mantenimiento con el esquema RH, también se ajustan las dosis según el peso. Se utilizan combinaciones de comprimidos que contienen rifampicina e isoniazida en concentraciones específicas, y se determina la cantidad a administrar según el peso exacto del paciente. En el caso de los niños, el esquema también se divide en 2 fases. Durante la fase intensiva de 2 meses, se utilizan rifampicina, isoniazida y piracinamida. Las dosis se calculan por kilogramo de peso. Por ejemplo, un niño de hasta 20 kilogramos debe recibir 300 mg de rifampicina, 200 mg de isoniazida y 750 mg de piracinamida por día. Las dosis aumentan progresivamente según el peso, con ajustes detallados para cada intervalo de peso corporal. En la fase de mantenimiento de 10 meses, se continúan administrando rifampicina e isoniazida a las mismas dosis que en la fase intensiva. Ahora, pasando a las meningitis virales, el enfoque terapéutico es completamente distinto. En general, estas infecciones son autolimitadas y no requieren un tratamiento antibiótico específico.
El tratamiento suele ser de soporte, es decir, se enfoca en mantener la estabilidad clínica del paciente, controlar los síntomas y manejar complicaciones como fiebre, dolor de cabeza y malestar general. En algunos casos, cuando el proceso inflamatorio es más intenso, hay signos de hipertensión intracraneana o la evolución clínica es más prolongada. Algunos autores recomiendan el uso de corticoides. En estos casos, puede utilizarse dexametasona en una dosis de 0,15 mg kilograma cada 6 horas por un periodo de 4 días. Este medicamento se puede administrar diluido en solución fisiológica, como por ejemplo en 250 ml de suero al 0,9%. Cuando la causa viral es conocida y tiene implicaciones más severas como ocurre en la meningoencefalitis herpética, la meningoencefalitis por virus Epstein-Barr o por virus varicela zoster, el tratamiento debe ser más agresivo. En estos casos, se emplean 3 tipos de medicamentos además del soporte general: un antiviral, un anticonvulsivante y un corticoide. El antiviral más utilizado es el aciclovir, que se administra por vía intravenosa a una dosis de 10 mg kilogramos cada 8 horas durante 21 días. Si hay convulsiones, se utiliza fenitoína como anticonvulsivante. Primero se aplica una dosis de ataque de 15 a 20 mg kilogramo y luego se continúa con una dosis de mantenimiento de 100 mg cada 8 horas. Los corticoides, como la dexametasona, también se administran como se explicó antes. 0,15 mg kilograma cada 6 horas por 4 días, diluidos en suero fisiológico. Por último, en el caso de la meningitis por cándida, estamos ante una infección fúngica grave del sistema nervioso central. Esta forma de meningitis suele ocurrir en pacientes con antecedentes de neurocirugía, recién nacidos prematuros o personas inmunocomprometidas. El tratamiento debe iniciarse lo antes posible debido a su elevada mortalidad y potencial para dejar secuelas neurológicas. La terapia de elección combina 2 antifúngicos: anfotericina B liposomal, administrada a 5 mg kilogramos por vía intravenosa una vez al día, y flucitocina, que se administra por vía oral a razón de 25 mg kilogramos cada 6 horas. En el caso de los recién nacidos, la flucitocina no se recomienda, por lo que se usa exclusivamente anfotericina B desoxicolato a una dosis de 1 mg kilogramo día por vía intravenosa. Durante la fase de inducción del tratamiento, que puede durar varias semanas, se deben realizar punciones lumbares semanales para evaluar la evolución clínica y los cambios en el líquido cefalorraquídeo. Una vez que se observa una mejoría significativa y estabilización del cuadro, se pasa a una fase de consolidación con fluconazol, administrado por vía oral en dosis de 400 a 800 mg por día o 6 a 12 mg kilogramo en función del peso corporal. Si el paciente no tolera la vía oral, el tratamiento puede continuarse por vía intravenosa. Esta fase debe mantenerse hasta la resolución completa de los signos clínicos, normalización del líquido cefalorraquídeo y mejoría de las alteraciones vistas por imágenes. La duración exacta varía según la evolución de cada caso, por lo que se debe individualizar el manejo y realizar un seguimiento clínico riguroso. Vamos a hablar sobre la meningoencefalitis criptocócica en pacientes con VIH. Esta es una de las infecciones oportunistas más frecuentes en personas con VIH-Sida que no han sido tratadas o que están en estadios avanzados de inmunosupresión. Está causada por el hongo Cryptococcus neoformans y se caracteriza por la invasión del sistema nervioso central, afectando tanto las meninges como el tejido cerebral. En pacientes con niveles de CD4 por debajo de 100 células por microlitro, la enfermedad puede avanzar de manera rápida y si no se trata, es prácticamente letal en un par de semanas. El manejo efectivo de esta patología debe contemplar 3 pilares fundamentales: el tratamiento antifúngico, el control de la presión intracraneal y el inicio posterior de la terapia antirretroviral. Es importante destacar que los corticoides están contraindicados en este contexto, ya que se ha demostrado que pueden empeorar la evolución. Primero, hablemos del tratamiento antifúngico. Este se divide en 3 fases: inducción, consolidación y mantenimiento. Durante la fase de inducción, que dura 2 semanas, la primera elección es una combinación de anfotericina B liposomal a una dosis de 3 a 4 mg por kilo por vía intravenosa una vez al día, junto con flucitocina por vía oral a 100 mg por kilo al día, dividida en 4 dosis. Hay otras alternativas según la disponibilidad del recurso, como el uso del complejo lipídico de anfotericina B, o, en contextos con recursos limitados, esquemas simplificados que combinan fluconazol,
flucitocina y dosis más altas de anfotericina en una sola administración diaria. Si no se puede utilizar la anfotericina, puede emplearse una combinación de fluconazol con flucitocina, y si tampoco se dispone de flucitocina, se puede usar anfotericina con fluconazol. La duración mínima de esta fase depende de la presentación clínica. Si no hay criptococomas, con 2 semanas puede ser suficiente. Si hay criptococomas pequeños fuera del sistema nervioso central, también puede mantenerse en 2 semanas. Pero si estos se localizan en el sistema nervioso o son de gran tamaño, se puede extender a entre 4 y 6 semanas. Además, si los cultivos del líquido cefalorraquídeo siguen siendo positivos o si no hay mejoría clínica, el tiempo de tratamiento debe prolongarse. Luego pasamos a la fase de consolidación, que dura 8 semanas, con fluconazol entre 400 y 800 mg diarios por vía oral. Después de eso, viene la fase de mantenimiento, que dura al menos 1 año, con fluconazol a una dosis de 200 mg al día. El segundo pilar del tratamiento es el control de la presión intracraneal. Se debe evaluar desde el inicio, idealmente con una medición en la primera punción lumbar. Si se sospecha una lesión ocupante de espacio, es fundamental realizar una tomografía o resonancia antes de puncionar. Cuando la presión está elevada, se deben hacer punciones lumbares terapéuticas. El objetivo es mantener la presión por debajo de 20 cm de H2O. En casos de presiones muy elevadas, por ejemplo, mayores a 50 centímetros, lo ideal es reducirla a la mitad. Estas punciones pueden repetirse diariamente hasta que la presión se normalice y los síntomas desaparezcan. De hecho, está demostrado que realizar este procedimiento de forma adecuada reduce significativamente la mortalidad. En algunos casos, si se requieren muchas punciones, se pueden colocar drenajes lumbares o ventriculares, incluso si el líquido cefalorraquídeo está infectado, siempre y cuando ya se haya iniciado el tratamiento antifúngico. Es importante aclarar que no se deben usar medicamentos como acetazolamida, manitol o corticoides para controlar esta presión, excepto si el paciente presenta un síndrome de reconstitución inmune en el sistema nervioso. El tercer pilar del manejo es el inicio de la terapia antirretroviral. Aunque restaurar la inmunidad es crucial para el control a largo plazo, si esto se hace de forma muy precoz puede desencadenar una respuesta inflamatoria descontrolada en el sistema nervioso, conocida como síndrome inflamatorio de reconstitución inmune, SIRI. Esto ocurre cuando el sistema inmune, al recuperarse, reacciona intensamente frente a los antígenos fúngicos que aún están presentes, a pesar de que el paciente ya esté bajo tratamiento antifúngico. Por eso, lo recomendable es esperar entre 4 y 6 semanas después de iniciar el tratamiento antifúngico para comenzar con la TARF. Pero esto debe hacerse solo si el paciente ha mostrado una clara mejoría neurológica, si ya no hay hipertensión intracraneal y si el cultivo del líquido cefalorraquídeo ha sido negativizado. En casos con criptococomas o pseudocistos mucinosos, se sugiere extender aún más la fase de inducción antifúngica, al menos durante 6 semanas, antes de iniciar TARV. Si el paciente tiene buen control clínico y no hay complicaciones como hipertensión intracraneal, podría iniciarse un poco antes, siempre bajo control especializado. Ahora bien, con respecto al seguimiento y control del tratamiento, es importante saber si hay que repetir el análisis del líquido cefalorraquídeo. En la mayoría de los casos, si el paciente está mejorando, no es necesario hacer nuevas punciones. Estas se reservan para situaciones específicas, como en lactantes menores de 2 meses, en casos de meningitis por bacilos gram negativos o bacterias multiresistentes, o cuando no hay una mejoría clínica clara. En cuanto a la quimioprofilaxis en meningitis bacteriana, esta se indica a contactos cercanos de pacientes infectados por determinados agentes, como Neisseria meningitidis o Haemophilus influenzae tipo B. Para la meningitis meningocócica, deben recibir profilaxis los convivientes del paciente, personas que hayan compartido espacios cerrados de forma prolongada, y profesionales de la salud que hayan estado expuestos a secreciones sin protección. La primera opción es rifampicina, con dosis ajustadas según edad. Como alternativas, se puede usar ciprofloxacina en dosis única o ceftriaxona en embarazadas. Para los casos causados por Haemophilus influenzae tipo B, la profilaxis está indicada en contactos domiciliarios cuando hay niños menores de 4 años y también en instituciones con niños menores de 24 meses si aparece un segundo caso. El esquema también se basa en rifampicina, pero por 4 días. Con respecto a la vacunación, el calendario nacional de inmunización incluye varias vacunas que protegen contra patógenos causantes de meningitis, como Haemophilus influenzae tipo B, Neisseria meningitidis del grupo C y
Streptococcus pneumoniae. Estas vacunas se administran en varias dosis a partir de los 2 meses de edad. Por último, vamos a ver un ejemplo de prescripción hospitalaria para un caso clínico. Se trata de un paciente masculino de 30 años, con fiebre y cefalea intensa, rigidez de nuca y una punción lumbar que muestra líquido cefalorraquídeo con características típicas de meningitis bacteriana. El tratamiento incluye dieta oral, hidratación intravenosa, dexametasona antes de los antibióticos, ceftriaxona y vancomicina como cobertura empírica, antipiréticos, analgésicos, protección gástrica, antieméticos, control glucémico con insulina, oxigenoterapia si es necesario, control de electrolitos, cuidados generales como elevar la cabecera y monitoreo frecuente de signos vitales.